En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Horario de verano, 3 de la mañana con 13 minutos, 3 con 13. Cuando conversamos con él durante la semana, le dijimos: don Claudio, vamos a contar con usted. Me dijo: con polera, por hora de verano. Obvio, con polera y todo. Está Claudio Cornejo, psicólogo, con nosotros acá en el Trasnoche de la radio. Querido Claudio, ¿cómo está usted? No encontré polera a mano, pero estoy con short y chalas. Muy bien, muy bien. Hay que cuidarse, ¿ah? Agosto la porrea, dice, septiembre se nos lleva. Tenemos que cuidarnos todavía nos queda. Sí, y le hace empeño, así que hay que cuidarse. Oye, pequeño paréntesis, porque nuestros auditores nos estaban escribiendo si nos acordamos de despertar a nuestro auditor que nos había pedido despertar a las 2:58. Está despierto ya, y lo habían llamado otros auditores también, digamos, por el cambio de horario, generó toda esta complicación. Bueno, ya estamos con Claudio Cornejo, nuestro invitado en el día de hoy. No olviden, así que como con Jaime, nosotros, si bien es cierto, quizás no leemos directamente todos los mensajes al aire, sí nos sirve de input e información para ir conversando e ir planteándose a nuestros invitados. Estamos a 3 de septiembre y estamos a escasos 8 días de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado en Chile. Un episodio de la historia del país que quebró la institucionalidad, que hizo que Chile viviera uno de los momentos más oscuros de su historia, con mucho dolor, y que generó cambios. Uno podrá tener las distintas percepciones respecto de esos cambios, pero es un periodo de la historia que todavía a 50 años genera mucha división. Quizá falta una generación que pase para ya olvidar y poder seguir adelante. O sea, si los alemanes pudieron seguir avanzando luego de una brutal guerra mundial, ¿no es cierto?, Europa logró reconstruirse luego de brutales enfrentamientos. Bueno, esperamos lo mismo en Chile. Hablemos del perdón, hablemos del rencor, hablemos del dolor, hablemos de sobreponerse y sobrellevar. Son temas que no son fáciles de abordar, creo, Claudio, ¿ah? No, porque hay muchas sensibilidades, hay mucha emoción, hay mucho dolor, y cuando tú dices a propósito del 11 de septiembre o hechos traumantes, digamos, en nuestra historia, más allá de meterme en la cosa, como decías tú, política o social, creo que el tema es cómo cada uno puede tener algunas herramientas para ir enfrentando eso, porque la tendencia es, en principio, cuando a uno le pasa algo terrible, independiente si es social o personal, pero siempre va a ser personal porque es como uno enfrenta la realidad, ya sea la realidad propia, la realidad del mundo, siempre algo nos va a conmover. Y el punto es cómo lo enfrentamos. Ahora, por condición, tendemos a todos los hechos dolorosos, en principio, tratar de olvidarlos, tratar de hacer como que no existen. Y sea en una especie de negación de lo que ha sucedido para evitar el dolor. Lo esperable es que frente al dolor uno vaya madurando y pueda recordar los hechos sin que te duelan, con el debido respeto, si es un ser querido que ha fallecido, ha perdido algo, o en este caso, este hecho tan fuerte que fue el año 73 y posterior, y fuerte no solo para gente de un sector o de otro, sino que fuerte como experiencia de vida. Es como la pandemia, es decir, ¿quién se salva de la pandemia? ¿O quién se salvó? Estoy atendiendo pacientes que son pacientes post-pandemia, que están con muchos temores, porque uno tiende a registrar todo lo que es doloroso, lo registra con una gran potencia, con un gran dolor, precisamente para alejarse de eso, o para rechazar cualquier persona que quiera atacarme o agredirme. Si sentimos todavía a alguien toser cerca, nos da miedo. Al tiro nos ponemos alerta, sabiendo que ya no es necesario ni siquiera usar mascarilla en los centros de salud. Si pensamos en ese hecho que ha durado años y sigue, como decías tú, 50 años todavía estamos hablando, quizás falta una generación, 2 o 3, ¿qué tanto ha impactado en nosotros? Enormemente, y como digo, a favor o en contra, porque para otros fue algo bueno. Es decir, para esas personas en donde ni A, ni B, ni blancos, ni negros tienen una mala intención,
sino más bien es cómo nos sentimos en tiempos complejos, que algunos tuvieron seguridades, llega un tipo de gobierno y sienten que se salvan, es decir, puedo entender razones o no, pero la sensación psicológica es que tengo protección, y para otros al mismo tiempo sienten que no tengo protección, que significa muerte, y para otros significa vida. Cuando grabamos eso en nuestra psiquis, vamos a mirar el mundo desde ahí. Oye, Vamos a mirar el mundo desde nuestros traumas o de nuestras dichas. Claudio, cuando, a ver, me da la sensación que las heridas uno tiene que tratar de sanarlas para que cicatricen. Y en Chile hay una herida que quedó abierta. Cuando hay un luto, uno tiene que hacer el proceso completo, ¿no? Y dentro del proceso, uno de los más dolorosos, pero vaya que es necesario, es despedir a ese ser que se va. ¿Ah? El poder hacer el rito, ¿ah? Llorarlo muchísimo, pero hacer el rito para poder dejarlo ir. Hay mucha gente que no lo vivió y que siente todavía aquello. ¿Cómo podemos nosotros tratar de ayudar para tener empatía con ello? Porque claro, uno comienza, y no quiero por favor que los auditores lo veamos desde el punto de vista político, porque ahí tenemos otros análisis que podrán darlos quizás los historiadores, los expertos y la gente que se dedica a la política. Pero desde el punto de vista humano, ¿cómo podemos generar empatía con ese dolor para aquellas personas que por ejemplo, no supieron nunca más, se perdió la persona, como hay muchos casos que han ocurrido hoy, no sé, hoy día, ¿no? La gente que se pierde, que sale y nunca más se supo de ella, que hay desaparecido, digamos. Lo que pasa es que no tiene una connotación política. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Tal como lo dices, cuando hay una pérdida, cualquier pérdida genera un dolor o genera una depresión, un duelo. Más simple, un poco para ejemplificar lo que tú dices, se te pierde la mascota. Uno decía antes, el perro, el gato, eso es lo que tengo, no tengo mascota, tengo un perro para cuidar la casa y tengo un gato para que se coman los ratones. Tenían un sentido utilitario. Si tengo conejos, para comerlo escabechado. Es decir, tenían un sentido muy utilitario, pero ahora esos pasan a ser integrantes de la familia. Cuando se pierden, pegamos papeles por todos lados, en los árboles, en las redes sociales, que se perdió el perrito, y con el chip, es decir, les hemos dado una identidad, por decir, una personalidad, o personalidad, o gatosidad, no sé cuánto, pero pasa a ser un ser vivo, querible y amable en la familia. Y cuando perdemos una mascota, duele muchísimo. Es un dolor muy potente, porque hemos puesto nuestro amor en ese animalito, en ese ser que nos entretiene, nos da alegría, y en donde depositamos cariño y un montón de cosas. Si llevamos que ese es un animalito, si lo llevamos a una persona, obviamente es muy doloroso. Es tan doloroso, primero, cuando se nos muere un ser querido, alguien importante, se nos muere un hijo, se nos muere la señora, el esposo, los papás, abuelos. Pero además, si le agregamos el no encontrar nunca al ser querido, eso genera una angustia que se mantiene ahí entre la esperanza y la desesperanza, entre la vida y la muerte. Estará vivo y sigo soñando que a lo mejor sí y que a lo mejor no. Por lo tanto, esa herida no se cierra tan fácilmente, porque es como reconocer de que no tengo nada para poder, como decías tú, enterrar a ese ser, porque la psique me va a mantener siempre pensando que quizás si estuviera vivo y quizás si estuviera en alguna parte, y eso es una cosa muy dolorosa, en donde terapéuticamente hay que hacer un trabajo con mucho cuidado, con mucho tino, con mucho amor, para que el paciente pueda ir apoyándose en los hechos, para que pueda aprender a sufrir, a cerrar el duelo. Me recuerdo claramente una paciente hace hartos años que me la diría un psiquiatra pensando que podía tener quizás esquizofrenia porque tiene unas conductas muy extrañas. Yo sabía que evaluarla, y de mi mirada empezamos a trabajar. Una señora que iba a un hospital en Valparaíso, una vez al mes más o menos, a buscar a su bebé. Habían pasado como 20 años. Iba a buscar a su bebé y se ponía un delantal blanco para meterse en las salas y en los laboratorios donde podía estar el feto que el esposo había donado cuando nació, porque nació el bebé y falleció mientras ella estaba hospitalizada, y cuando ella tuvo conciencia plena, han pasado como 3 meses. Entonces ella seguía buscando a ese ser que no encontraba, un poco lo que tú planteabas.
hubo que hacer todo un proceso de elaborar el duelo, de que la persona sintiera que ese ser sí estaba en alguna parte y que esa parte estaba en su psiquis, en su mente, en sus emociones, en su recuerdo. No estaba en el espacio exterior, porque no lo iba a encontrar, ni a encontrar al interior de la persona, al interior de ella. Hasta que logró en algún momento, después de ir desarrollando la terapia, y llega un día y dice, no sé si será muy tonto si pongo en la tumba de mi padre una plaquita con el nombre de mi hijo. Es decir, ¿cómo vamos cerrando esas heridas que son muy potentes? ¿Y cómo le podemos explicar, o cómo podría, si que alguien pueda entender cuando, o autoexplicarse, cuando siente que hay un negacionismo de parte de alguna persona o del mismo respecto de lo que ha ocurrido? Porque yo creo que hay hechos objetivos, ¿no? Que pasaron. Hay videos, hay imágenes, hay decretos, hay víctimas, en fin, hubo un quiebre del 73, por tanto, donde hubo víctimas. Pero hay gente que dice que no, que fueron los culpables, que fue por culpa. En fin, cuando se niega la situación y no se llega a ese punto de encuentro necesario, ¿no? Para poder decir, mira, aquí la embarramos entre todos y si no nos ponemos todos de acuerdo, esta cosa va a seguir para adelante. Porque me da la sensación que estamos todavía en ese juego que es bastante nocivo. ¿O me equivoco, Claudio? Sí, precisamente porque, como te decía, la tendencia es a la sobrevivencia. El cerebro funciona solamente por el instinto de supervivencia, que es lo que va a regir un poco nuestra lógica, nuestra psique, nuestra razón, nuestro entendimiento. Se mueve desde la sobrevivencia. Entonces, si veo que eso es terrible, lo grabo como terrible. Si veo que eso es bueno, lo grabo como bueno, pero como sobrevivencia. Uno podría decir, ¿por qué la persona consume droga? Sabe que la hace mal, sabe que está destruyendo su vida, pero no puede evitarlo porque cuando se activa la sensación de miedo o de sobrevivencia, no tengo la capacidad para poder entender los hechos objetivos, lo que tú dices, la realidad. Para algunos fue salvación, y lo han grabado así, lo que impide que racionalmente podamos acceder a decir, a ver, sí, quizás eso que andan llorando y gritando a lo mejor tienen razón. Esa parte es la que cuesta más. Por eso, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, la gente queda resentida, queda dañada. Y será incluso, como te digo, en relaciones de pareja, que cuesta de repente, pasan días y están sin hablarse, y pese a que se quieren, que hay un proyecto en común. ¿Cómo será en esto, en donde lo que yo vi siento que fue maravilloso y lo que yo vi siento que fue terrible? Oye, mira, el punto es, primero mirarse qué le pasa a uno, cómo yo voy adaptándome a la vida, cómo dejo de culpar a los otros, porque cuando empiezo a culpar a los otros, es ahí algo que está mal, porque la adaptabilidad, la resiliencia, el poder crecer como personas cuando uno siente que los espacios inhóspitos pasan a ser más hospitalarios, más habitables, cuando yo voy construyendo una sociedad en donde siento que ya no me atacan, siento que ya puedo construir un espacio más seguro en mi familia, para con el vecino del frente, del lado. Que es, mira, Claudio, ha pasado algo muy particular en el WhatsApp. Evidentemente que no vamos a dar los nombres, pero dice, ya hay cosas más importantes que tratar. ¿Se acuerdan del 73? Ya fue, ya basta. Estoy leyendo algunos comentarios. Dele con la tontera. Hay algo más entretenido que hablar de política a las 3 de la mañana. No estamos hablando de política. No es un tema político. Claro, es un tema de cómo aceptamos, porque, a ver, es como decir, ay, pero seguir recordando al papá que se murió hace 10 años, hace 40, uno nunca lo va a olvidar. Y hay frases que son muy decidoras, que quienes no conocen su pasado vuelven a cometer los mismos errores en el futuro. En consecuencia, abordar este tipo de situaciones, asumirlo como tal, es como... nosotros todavía estamos recordando el tsunami del 27 de febrero, ¿no? Y si nos vamos más atrás, celebramos la fiesta del 18 de septiembre. Yo creo que hay ritos que uno tiene que vivir en la vida para poder mejorarlo, superarlo, asimilarlo y sobrepasarlos, Claudio. ¿O estoy equivocado? En esos comentarios, amigas o amigos, auditores, se nota un poco por qué lo dice, desde dónde lo dice. Les genera rabia, les genera molestia, siente que estamos hablando política. ¿Por qué se le paran los pelos? ¿Por qué siente rechazo? ¿Por qué no quiere escuchar ciertas cosas? Esos son los problemas que tenemos más bien
a nivel psicológico, más allá de lo que genere el 11 o no el 11, como decís tú, el terremoto o el problema que tiene en su casa con la familia. Es decir, es cómo nos enfrentamos como seres humanos a las realidades que nos toca vivir cotidianamente, o lo que pasó en el 2019, o lo que pasó en la esquina de tu casa, en el barrio, o lo que pasó el otro día con tu hija en la discusión, o con tu mamá, con tu papá. Es cómo vamos adaptando a ir avanzando. Es decir, uno podría decir, oye, pero ¿qué pasó con el combate naval de Iquique? No, no me hablen de eso. Cuando yo puedo decir, oye, a ver, cuéntame un poco del combate naval de Iquique. Ah, mira, es que Arturo Prat, mira, dicen que uno era, y otros dicen que no sé qué. Ah, qué interesante. Cuando uno logra tener una perspectiva histórica, anacrónica, digamos, que ya está muy lejos de mí, entonces ahí puedo sentirme que estoy tranquilo, que ya puedo mirar con objetividad el mundo. Pero cuando aparece ese comentario de estos auditores que no hay mala intención, no es que... Es su opinión y es totalmente respetable, claro. Exacto, pero cualquiera puede decir, oye, que son perseguidos auditores. No, pero lo dicen desde una emoción. Y esa emoción es la que nos va jodiendo, nos va separando. Pero, ¿por qué tengo esa emoción? ¿Por qué no puedo decir, a ver, si estamos hablando del 73, o estamos hablando del terremoto, o estamos hablando de cualquier cosa, ¿cuáles serán los antecedentes? Cuando llego a poder entender las cosas desde esa objetividad es porque estoy más tranquilo emocionalmente. Es cuando puedo decir, esto está superado, falta ayudar quizás a los otros que todavía están emocionados, dolidos o no sé. Y eso es aplicable porque el tema tiene que ver hoy día no con esa división, sino bien con la división que tenemos nosotros como seres humanos frente a las cosas, a las polarizaciones que tenemos frente a la discusión familiar, frente a cualquier cosa. Tendemos a polarizarnos, pero no es que seamos malas personas, sino que siempre nos vamos a polarizar porque hay algo que me genera miedo y algo que me genera bienestar. Y biológicamente vamos a tender a acercarnos a lo que nos genera bienestar y nos vamos a alejar de lo que nos genera miedo. Y para eso generamos discursos, generamos razones. Pero si reconocemos que eso me inquieta, eso otro me inquieta, me complica, me tensa, ahí tengo que hacer un trabajo para ir descubriendo que tengo que vivir la vida con una mayor tranquilidad. Y por eso vivimos estresados, porque todo empezamos a sentir que es un ataque. Y que no digo que no sea cierto. Y esto, el trabajo, el horario, Claudio, y esto nos lleva a abordar un tema que a mí me parece importante porque en los tiempos que vivimos hoy día, poco se genera un concepto que es la empatía, que es colocarse un poco en los zapatos del otro para ver lo que vive el otro. Es decir, qué pasa con esa persona que perdió su trabajo, qué pasa con esa persona que está sufriendo, qué pasa con esa... es decir, tratar de sentir o vivir un poco la realidad del otro. En la medida que no me afecte, no me interesa. Es un poco también el signo de las sociedades actuales, ¿ah? Sí, y la empatía y la compasión. Padecer con. La compasión es padecer con. Una palabra que se usaba en otros tiempos, pero ahora ya no existe. O la empatía, que todavía queda algo de sobrevivencia de la empatía, o la usamos mucho y cuesta vivirla. Porque vivimos atemorizados. Y cuando vivo atemorizado, desconfío del otro. Desconfío de esa señora que se hacía la víctima en los programas de radio, que apareció como noticia, contaba una historia trágica y después su pareja también empezó con lo mismo. Es decir, uno ya no cree en nada, pero es un poco ese el juego, a sentir que debo empatizar, que debo tener compasión, que debo volver a creer en el otro, que debo creer que Mauricio Barrientos dice algo cierto. A lo mejor me carga Mauricio Barrientos, pero si digo, bueno, el tipo es repesado, pero hay cosas ciertas, hay cosas que son positivas. Cuando empiezo a decir, pero Mauricio puede ser buena persona, o el psicólogo que está ahí hablando de esta tontera, a lo mejor dice algo interesante. O esos auditores que dijeron esos comentarios, sí, es de su experiencia, es de sus emociones, están aquí escuchando, están compartiendo con nosotros. Qué bueno, auditora, auditora, amigos que están ahí opinando, aunque digan eso, pero están tratando de entender, de darse a conocer, y empatizamos, es decir, qué bueno que les pasa eso y pueden compartirlo. Eso, abrirse al otro para ver que el otro quizás también tiene razón, es un trabajo que hay que ir desarrollando, pero como persona, porque eso nos permite poder ir creciendo y avanzar en cualquier cosa, hasta tener algún cargo en un trabajo. Pero si tengo un cargo en el trabajo, voy a tener mejor funcionamiento con los trabajadores,
por lo tanto va a haber mayor producción. Si tengo una empatía, una compasión con la familia, de seguro los chiquillos van a tener un mayor rendimiento emocional, afectivo, cognitivo. Tiene que ver con todo. Es decir, lo que vemos en la sociedad es un poco lo que pasa a nivel micro, es lo que pasa en mi casa, es lo que pasa en mi familia. Porque si decimos, oye, el tipo se robó no sé cuánta plata, era del gobierno, o era del ejército, o era un cura, o era no sé quién, pero esa persona quiso dar cosas y en la casa no lo hacemos. Es decir, lo que hacemos en la casa es lo que pasa afuera. Mis valores que tengo es lo que pasa afuera. Es decir, quizás no he robado millones, pero me robo un chocolate del supermercado. La empatía pasa entonces por sentir que el otro tiene su espacio y que algo le pasa y que algo dice. Y cuando llora, grita, patalea y se enoja y se altera, algo está queriendo decir, algo está transmitiendo y que quizás no tiene la habilidad para poder expresarlo de buena manera, o quizás yo no tengo la habilidad para poder acercarme a esa persona y tratar de comprender su dolor, por qué llora, por qué gime. Oye, Claudio, nos falta, mira, que hay una pregunta que hace un auditor, una acotación, dice, ¿aceptamos la diferencia? La sociedad hoy día cuesta mucho, porque aquí no queremos y no vamos a hablar ni de bueno ni de malo, ni culpable o no culpable. Ese es otro análisis que no nos compete a nosotros. Pero cuando hay diferencias, los chilenos en general, ¿no? Somos malazos para debatir, po. ¿Ah? No somos como los argentinos que pueden estar acaloradamente en un café, ¿no es cierto?, discutiendo temas, pero siguen siendo grandes amigos, o como los italianos. ¿Ah? Aquí en Chile, si subió un poco el tono, van a terminar las manos, lo más probable, ¿ah? Y se van a pelear fuertemente. Por lo tanto, en Chile la diferencia es un tema. Las diferencias sexuales, las diferencias políticas, las diferencias económicas. ¿Nos cuesta aceptar la diferencia? Yo creo que tendemos siempre a la homogeneidad, porque la homogeneidad te representa o te significa un estar más seguro. Cuando todos pensamos lo mismo, hay una cierta seguridad. Cuando todos hacemos lo mismo, hay una cierta seguridad, hay una cierta tranquilidad, hay una cierta paz. Pero una paz, digo, psicológica, es decir, una paz biológica, porque nada me tiene alerta. Es como el gorrión cuando toma agua, que está todo el rato mirando para todos lados un sorbito y mira para todos lados, porque siente que hay muchas cosas que están pasando y que no las conozco, que las desconozco, por lo tanto tengo que estar muy alerta. Las diferencias tienen que ver con eso, que ese tipo o esa tipa o eso que está sucediendo me resulta diferente. Por lo tanto, como es diferente, no lo conozco y eso me va a generar miedo, me va a generar una tensión. Y cuando tengo miedo o tensión, puedo tender a atacar, hacerme leso o arrancar o evitar. Son los mecanismos siempre automáticos, genéticos, biológicos, que compartimos con todos los demás animales. Pero a eso le ponemos discurso. Y en esto de la discrepancia, en esto del debate, como decías tú, está en los programas del colegio de enseñanza básica y media el debate. Yo era profe de lenguaje antes y también enseñé eso, pero ahora digo, pero no enseñábamos a trabajar en los consensos. Nunca hemos enseñado en los colegios a llegar a consensos como parte de los programas. Se hacen encuentros entre colegios, intercolegios, para debatir, es decir, para irnos en contra del otro, para tener argumentos. Bien, desarrollar la parte cognitiva, pero ¿y qué sirve que quedemos todos enemistados? Más bien, cómo después del debate llegamos a un consenso, cómo vamos construyendo sobre todo el punto de vista que tenemos. Y eso tiene que ver con la empatía, como tú decías adelante. ¿Cómo llegamos a dar el siguiente paso? Todos somos expertos y criticamos, pero ¿y quién es el conciliador? Los mediadores son seres maravillosos porque logran, de entre un montón de discusiones, llegar a un consenso. Ciertos políticos, el tipo de la casa, quizás tú, auditora, eres una persona que en ti confluyen muchas ideas, que tú eres capaz de tranquilizar, de hacer que venga una tranquilidad a toda la familia, de conciliar a los demás. Pero ¿cuántos tienen esa habilidad? Se da casi mágica. Pero no hay que nos enseñen a ser conciliadores, que nos enseñen a descubrir que de entre 20 opiniones hay algo común, hay algo que los une. Hay una teoría que se trabaja en psicología, que es la psicología organizacional o institucional, en donde se habla de emergentes. Estamos en una reunión, uno de 10 personas trabajando un tema, y cada uno opina distintas cosas frente a lo que está pasando en la empresa,
y uno va tomando los emergentes, los puntos comunes, porque uno puede hablar que se fue a la playa, el otro habla del jefe, el otro habla de su familia, y cuando uno empieza a escuchar, escuchan más allá de lo que dicen, dice, pero estamos hablando de las tensiones, parece que estamos hablando de lo que a mí me complica del medio, y vemos que algunos, esa capacidad de leer bajo el agua, leer entre líneas, es lo que hace falta, porque desde ahí vamos construyendo un mundo diferente. Pero para eso también tengo que prepararme, y cuando siento que tengo esa habilidad, ya nada me resulta agresivo, sino que voy descubriendo dentro de la agresividad que hay cosas maravillosas. Oye, son muchas las preguntas. Estos son temas generales que dicen relación un poco con estas sensaciones que estamos hablando. No queremos hablar de política porque alguno dice, claro, la culpa de los políticos, y ahí entramos en otro análisis que no nos interesa de verdad abordarlo en el día de hoy, más el poder llegar a puntos de encuentro. Un país que no resuelve esos puntos de encuentro no va a avanzar, ¿no? Y vuelvo a insistir, hay países que sufrieron dramas brutales, ¿no? O sea, yo no sé cómo Alemania se reconcilió después de los nazis, bueno, pero tuvieron que salir adelante y lograron salir adelante. ¿Cómo el pueblo judío logró después de los nazis renacer, mantenerse? Bueno, lo hicieron precisamente con eso de empatía, con eso de respeto. Yo creo que también hay un tema muy importante, los respetos de las opiniones y no descalificar al uno con el otro, A o B. Es decir, claro, estábamos hace poco leyendo las noticias, ¿no? Como en Tegucigalpa salieron la Embajada de Estados Unidos, de Alemania, de Israel, a criticar porque levantaron un meme con la imagen de Hitler, por respeto, por respeto a un episodio de la historia muy oscuro. Bueno, aquí también podría hacerse esa misma analogía, por respeto a quienes pasaron algún periodo, no retratar con determinadas situaciones, ya sea por broma o no broma. Más allá de este abuso que se puede hacer políticamente, administrativamente, de estas posiciones, porque aquí evidentemente cuando hay plata hay cosas de por medio. Y yo quería llevarte a otro tema, ya nos quedan pocos minutos, hablar un poco de la palabra, ¿no? De la importancia de la credibilidad que tiene la palabra. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hoy día, hace ya algunos años, se realizó a través de este acuerdo que fue la Comisión Valech, para poder despejar, indagar y establecer ciertos datos de lo ocurrido en este episodio oscuro de la historia de Chile posterior al 73, donde se lograron establecer ciertos datos, dar ciertas luces y llevar cierta tranquilidad a los familiares de las víctimas de este periodo. Hoy día la discusión está si se debe o no develar y abrir los archivos de los datos que se entregaron cuando en un momento se dijo que esto era por 50 años. ¿Por qué? Porque las mismas personas que dieron testimonio señalaron, miren, 50 años yo no voy a estar, quizás mi hijo va a estar muy grande, pero yo no quiero que mis nietos o mi hijo sepan lo que yo sufrí en aquel momento. Porque también hay muchas personas que se preocupan y se preocuparon de eso, y esas fueron las condiciones. En una sociedad como la nuestra, hablando de la chilena, y en un país donde la palabra vale re poco, donde tenemos que llevar declaración jurada, hasta de que estamos haciendo declaración jurada, y parece redundante, si no tenemos acuerdo de la palabra, si no confiamos en la palabra, no sé qué mucho nos pueda quedar, querido Claudio, ¿no? Como se dice, la palabra construye realidades, entonces, ¿cómo vamos haciéndonos cargo de lo que decimos? Tú lo dijiste muy bien ahí, blanco, negro, ¿y por qué no puede ser blanco y negro? ¿Por qué no puede ser alfa y omega? ¿Por qué no puede ser derecha e izquierda, o izquierda y derecha? ¿Por qué no? Siempre quedamos con el O en la disyuntiva, ¿es uno o es otro? Y nos movemos siempre en eso. Y la conciliación, la reconciliación en cualquier aspecto humano pasa por el I, que es ese elemento que une, ¿no es cierto? Esa vocal copulativa, esa letra copulativa que une uno con otro. Blanco y negro, imagínense algo que es blanco y negro, un dibujo maravilloso a lápiz, grafito es blanco y negro, un fondo blanco y el lápiz negro, es decir, pero de repente creemos que las cosas no son así, creemos que solo uno u otro, y es ahí donde nos perdemos, es ahí donde empezamos a discriminar, y también nos discriminamos y también nos marginamos desde esa misma medida, porque cuando siento que eso no calza conmigo, paso a ser la mayoría o paso a ser la minoría, paso a sentirme discriminado o que todos me discriminan, o que todos me quieren hacer daño, y me refugio, me escondo
eh, o bien siento que me atacan, o tengo que atacar, porque estamos en el o, blanco o negro, y no blanco y negro. Qué rico que esto es verde claro y verde oscuro, como había un chiste, ¿no es cierto?, de racismo que había hace tiempo. Y no, las cosas son todo, es decir, estamos con luces y sombras 24 horas, día y noche, como hablaba Jaime hace un poco, en la noche vemos un 5%, ¿no es cierto?, pero vemos, y vemos distinto. ¿Y cómo vemos? ¿Cómo aceptamos esa oscuridad? ¿Cómo nos adaptamos a la oscuridad? Con cuidado, con cautela, porque es un espacio que no conozco y que tengo que conocerlo, que tengo que meterme ahí. Pero esas oscuridades que tengo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi psiquis, en mis traumas, en el hipocampo, para decirlo más concretamente, en la memoria, esos traumas, esas oscuridades son las que me obnubilan y no me dejan ver que hay muchas luces. Bueno, nos parecía interesante abordar este tema con nuestros auditores. Qué bueno a ver, fíjate que es muy interesante también que genere estas sensaciones, reacciones, porque motiva, porque prende, porque provoca. Hablar de esto me parece muy sano, muy sanador. Nosotros tenemos los cementerios y uno puede decir, oye, ¿para qué tienen tremendos pedazos de espacio dedicado a los cementerios en todas partes, digamos, sobre todo en la sociedad chilena, en otras... porque queremos, ¿no es cierto?, recordar y homenajear, porque de ahí nosotros hacemos patente el cariño, el recuerdo, las cosas que queremos y las cosas que vamos a mejorar y de dónde venimos. Y un poco esto es lo mismo, ¿no? A 50 años tenemos que tener eso, ¿no es cierto?, mirarlo para que no repitamos lo malo, para mantener lo bueno y para mejorar lo que estaba más o menos, en distintos aspectos, para no volver a repetirlo. Porque vuelvo a insistir, o sea, si no conocemos el pasado, nos vamos a pegar el mismo porrazo en el futuro, necesariamente. Lo dijo hace poco Jaime Bravo, o sea, si usted hace lo mismo, siempre lo mismo, el resultado va a ser lo mismo, no tiene de otra. Como dice Julio Iglesias, tropezar uno con la misma piedra. Por ejemplo, ¿no? Oye, acá dice, mira, hay muchas opiniones, claro, que hablan precisamente de las personas que abusaron en aquel periodo y las personas que no están en aquel periodo, que son dos visiones totalmente distintas. Y ahí hay una responsabilidad muy importante en el mundo político, porque tú lo dijiste, ¿no? El uso del lenguaje, las palabras generan realidad. Y decir ciertas cosas, más allá del cómo o el que se diga ya genera una situación y genera un ambiente especial. Sí. Entonces hay que cuidarse de lo que uno dice, hay que cuidarse de lo que uno piensa. Desconfiemos no del otro, sino de mí. Desconfiemos de por qué digo esto, de por qué creo esto. Desconfiemos de por qué estoy haciendo esto y siempre termino haciendo lo mismo. Desconfiemos por qué siempre tengo pareja con las mismas características. Desconfiemos por qué siempre me echan de los mismos trabajos, de distintos trabajos por las mismas causas. Desconfiemos de por qué siempre tengo el mismo discurso y por qué pienso lo mismo de hace 5, 10 o 15 o 20 años. Seguimos repitiendo lo mismo. Hay un tema ahí que me parece interesante también, el quedar pegado. Te das cuenta que hay gente que queda en eso. Terminó con una pareja y queda en esa condición, digamos, y no lo supera. Quedó en un trabajo, lo fue muy bien en un periodo de su vida y quedó pegado ahí y no siguió evolucionando. Cuando uno dice, reconviértete, haz otra cosa, no, quedó pegado. Tuvo un trauma social, político, económico, y quedan pegados. ¿Cómo superamos esa etapa para no quedar pegados? Para no quedarnos atrás, en el fondo, ¿no? Primero es reconocer de que por qué estoy pegado en algo. Si me quedé pegado en algo porque todavía siento que eso me hace daño o que me hicieron daño. Cuando siento que eso me hace daño, me hicieron daño, si siento que me hicieron daño, estoy bien pegado. Si siento que eso me hace daño, ya hay posibilidad de sanación, porque siento que ahora el tema es mío, no es de otros. La tendencia es, en la primera fase es culpar a otros para salvarme yo. Lo más sano cuando me culpo yo por lo menos, porque digo, si algo me pasa a mí, si tengo algún daño, porque estoy pegado en esto, ya empiezo a ver soluciones. Es decir, si muevo esto en mí, si hago esto otro en mí, lo más probable es que pueda cambiar algo, lo que seas tú. Oye, pero ¿cómo no? Ahora, claro, porque a lo mejor muchas personas no se dan cuenta que quedó pegado. ¿Cómo nos damos cuenta que nos estamos quedando pegados?
Claro, porque ellos siguen viviendo que a lo mejor, y fíjate, no, es que yo cuando hacía tal o pero fue, digamos, no es hoy día. ¿Cómo darse cuenta que tenemos que despegarnos, que tenemos que soltar para seguir avanzando y no vivir de esa etapa, digamos? Bueno, es bien difícil, pero sí escuchar a los más cercanos. Siempre nos dicen, oye, pero ya está hablando la misma tontera, pero córtala, ¿hasta cuándo? Siempre es la misma historia. Y cuando más viejos repetimos la misma historia de cuando éramos más jóvenes. Es decir, ya, porque cuéntate otra cosa nueva. Y en las personas mayores que yo, que no están trabajando, están en su casa encerraditos viendo televisión, haciendo aseo por aquí y por acá, ¿de qué hablan? De la televisión. Uno llega y dice, ya está metido en la teleserie. Que lata, lo único que habla es la teleserie. Pero es que no tiene más mundo que la teleserie. Y sus enfermedades, temas importantes. ¿En qué va la teleserie? Y mira, fíjate que ahora me apareció un kit y el médico me aumentó la dosis. Entonces, porque no tengo más. Es un ejemplo extremo, pero muchas veces en la pareja te dicen, oye, pero ya corta, siempre estoy hablando lo mismo. Oye, si eso ya pasó hace 15 años. Oye, si hace 20 años pasó. Oye, pasó hace ya 2 semanas. Ya hice otra comida, si ya no hago todos los días tallarines. Ahora hice cazuela. Y anteayer hice sopa. Entonces, cuando nos empieza la gente a decir que nos dicen, ahí tenemos que considerar eso. Y no decir, oye, córtala, porque uno va a tender a defenderse. Y decir, oye, pero es que tú eres insensible, es que tú no te das cuenta que eso fue importante. Hay que estar atento a lo que nos dicen los seres queridos, las personas más cercanas. Porque los más lejanos no nos van a decir, nos van a evitar, que es distinto. Se van a correr, y ahí viene el latoso. Ahí viene el que anda pegado con la misma tontería siempre. Entonces, uno se corre. Mira, ese hablar de política, habla siempre de política, ese otro habla siempre de fútbol. Y habla de que antes la selección era buena. Y ya, el tipo no se actualiza, no se renueva, no se rejuvenece, anda como con el, ¿no es cierto?, con el impermeable marca Búfalo y nada Ahora, nuevo todavía. Entonces, la pregunta ¿es sano o no es sano quedarse pegado? O sea, no es sano quedarse pegado, porque uno tiene que ir avanzando con los tiempos, pero sí haber, en eso en que me quedé pegado, haberlo madurado para poder sanarlo, para poder rejuvenecerse. Y cuando me quedo pegado, hablamos de trauma. Yeah. Hablamos de trauma. Esto me duele, todavía me duele, y si uno pincha un poquito más, la persona se pone a llorar por algo que pasó hace 10, 15, 20 años. O se altera o se enoja por algo que ya pasó. O sea, eso es un trauma. O sea, una persona, por ejemplo, que defiende lo que ocurrió en el 73, así como alguien que sigue sufriendo por el 73, ambos están traumados. Exactamente. Mira, yo creo, abordamos este tema con el récord que podría significar, porque los auditores necesitan, están hablando política y todo lo demás, pero yo creo que hablamos de esto sin tocar la política. Vuelvo a insistir, vienen otros análisis y otras personas y otros expertos que tendrán que decir, y la historia, en definitiva, con el paso de los años, tendrá que ir estableciendo y contextualizando en su justa medida cada uno de los hechos. Pero a mí me parece algo muy importante, porque en el día a día tenemos que seguirnos relacionando, los de allá, los de acá, los del centro, los de arriba, los de abajo. Hay que seguir conviviendo. Hay gente que tiene que seguir manteniendo y cerrando sus lutos. Hay gente que tiene que pensar de que no son los salvadores, ni son los buenos, ni que tampoco son los malos, sino que tenemos que seguir empujando por el mismo camino, no seguir pegados, como tú señalabas, para no evidenciar un trauma, que tenemos que superar la situación, superar la etapa, a puerta de 50 años, que 50 años contextualmente en el tiempo es poco, pero si lo pensamos objetivamente, debiéramos tener en un lugar de la memoria estos episodios para recordarlo, para analizarlo, para pensarlo. Así como en su momento nosotros recordamos hechos históricos, como recordamos cuando rescataron a los mineros, bueno, una serie de hechos en la historia, la Copa Libertadores de América de Colo-Colo, como tenemos estos ciertos íconos populares, establecerlo para reflexionarlo, no para enojarnos ni entristecernos ni nada, para reflexionarlo, decir, pucha, bueno, puede haber sido mejor, puede haber sido peor, ojalá que nunca más. Sí, y gracias, como dices tú, a los auditores, porque pudieron seguirnos desde la línea en que queríamos plantear, lo que es yo
inserto en el mundo. Yo, como individuo, moviéndome con brisas, con tormentas, con vientos cálidos, con vientos fríos, y cómo se nos para la piel, los pelos, o cómo nos tranquilizamos con lo que nos sucede. Y el tema, tal como dices tú, es cómo yo me reviso para enfrentar la vida. Y eso le llamamos resiliencia, que en un programa lo vimos por ahí, cómo yo voy aprendiendo, porque la labor propia del ser humano es aprender y aprender, porque en esa medida me voy adaptando y readaptando. Esa es la labor fundamental del ser humano, es adaptarse socialmente, emocionalmente, para sobrevivir en principio y para poder vivir mejor como objetivo de nuestra existencia. Mira, y aquí se vuelve a repetir un poco lo que conversábamos. Hay autores que dicen que siguen insistiendo de que estamos politizando el tema. ¿Te das cuenta que un poco se va nublando cuando uno tiene cierta idea? No escuchan, no ven, no lee, sino que tú interpretas nada más. Claro, y ahí hay un tema que igual es bien loco, Claudio, porque la gente, claro, escucha, lee o ve lo que quiere. No el mensaje que se está mandando. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que ahí también hay que trabajar socialmente. Tenemos que trabajar todos los medios de comunicación, en los colegios, la familia, todo, para poder un poco estar alerta en estos temas y que no todo lo que se dice es en contra o es a favor o es para allá o es para acá. Escuchar tan solo, ¿no? Exactamente. Entonces ahí esa persona que escribió ese mensaje revise este programa nuevo, para que diga en qué momento atacamos o criticamos o defendimos a B o C. Que revise, por favor, con otro amigo, con otra persona, y diga, oye, fíjate la callada, date cuenta que no están hablando nada de política. No, pero, y ahí se da cuenta pero independientemente que si se habla de política, puede estar a favor o en contra, pero es interesante escuchar también. Es interesante escuchar para poder debatir también, ¿no? Sanamente. Oye, Claudio, te mando un abrazo grande. Pero en este caso no hubo nada de eso, porque no somos políticos. Yo no soy político, así que no hubo nada de eso tampoco. Tampoco, y te voy a infidenciar algo, y ojalá que no esté escuchando el CERVEL. Yo hace varios años que no voto, porque me ha tocado trabajar. Y yo vivo como relejos para ir a votar y volver, digamos. Yo debo llevar cerca de 14 años que no voto, viejo. 14, sí, claro. No han citado nunca, ojalá que no esté escuchando el CERVEL, si no voy a estar para la próxima con la multa. Te mando un abrazo, Claudio. Muchas gracias. Listo, que estemos bien a todos. Chao, Willy. Nuestro panelista Claudio Cornejo, nuestro psicólogo, conversando con nosotros acá en el Trasnoche de la radio. Comienza tu día junto al Trasnoche de la radio con Mauricio Barrientos. Información